Muy buenos días, estimada Verónica Chávez de Reacción Ecuador. Bienvenida acá a Wambra Medio Comunitario. Buenos días, ¿me confirman si ahora sí está mejor la señal? Perfecto. Perfecto, sí, muchas Ok, gracias. bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia que nos escucha. Bien, yo voy a comentar un poco de lo que está pasando en el IES en general y en particular en el IES Quito Sur. Eh, Hemos tenido 1.100 despidos entre el año 2021 y 2022 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de profesionales de salud. Antes de estos despidos ya había miles de consultas externas represadas, cirugías y procedimientos, debido a que se incrementó muchísimo la demanda con la pandemia de COVID. Entonces, toda esta demanda represada de los 2 años, casi ya mismo vamos para 3 años de la pandemia, no ha podido ser atendida. Y con estos despidos que se suponía se hicieron porque ya se acabó la pandemia, pues empeoró muchísimo eso. No es verdad que la pandemia ha acabado, precisamente hoy estamos viviendo un brote importante de la pandemia, que no es comparable con el brote de enero, por supuesto, pero es un brote que ha cambiado la demanda en el hospital IES Quito Sur. Es un brote que nos está haciendo atender el doble de pacientes en el área de emergencia y con necesidad de hospitalización y necesidad de ingresos a terapia intensiva. De tal manera que en la infografía del Ministerio de Salud Pública ustedes pueden ya evidenciar que el porcentaje de ocupación de las camas UCI del IES es del 53 al 54%, el de hospitalización ya bordea el 40%, entonces no solo es que hay casos leves, son casos graves. Y entonces con este aumento de demanda por COVID sin personal sanitario, entonces evidentemente el sistema colapsa. El Hospital IES Quito Sur ya tenía antes de este último brote de COVID cerradas 100 camas por falta de personal. Y entonces en este momento los administrativos están haciendo todos los esfuerzos por atender la demanda COVID. Les ha tocado cerrar un ala entera de cirugía para poder ingresar pacientes con COVID. Lo del día lunes no solo responde al hecho de que hubo una confusión, por así decirlo, o falta de información del agendamiento de citas. Responde también al hecho de que el sistema completo tiene una demanda no satisfecha de consulta externa. Entonces, los pacientes de este momento están esperando por meses, tanto para la atención de galenos como para laboratorio, exámenes y etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí por ahí la fotografía de un paciente que tiene programada una radiografía para enero del 2023. Ujú. Entonces, como digo, no es solo un tema de que hayan los equipos, sino es un tema de que haya gente que lo haga. Si se despiden tecnólogos en imagen, pues no podemos hacer rayos X. Y si no tenemos esos rayos X, el paciente no puede ir a consulta. ¿Qué pasa con estos pacientes? Una de dos cosas. O se esperan a ver si no se enferman más, o les toca sacar del bolsillo y pagar. Ya la CEPAL el año pasado hizo una advertencia muy fuerte contra el país, diciendo que el gasto de bolsillo de la gente que no puede acceder al sistema público asciende a 3.500 millones de dólares en nuestro país. Es escandaloso. O sea, quiere decir que nuestro sistema de salud no está cubriendo adecuadamente las demandas. Ahora, Verónica, sucede que el día lunes vimos una fila de alrededor de 3.500 personas en el IES Quito Sur para ser atendidas, intentando tener un turno para ser atendidas. ¿Qué es lo que sucede? Porque, digamos, no solamente tuvo que ver, o bueno, ahí viene la pregunta, tiene que ver solamente con el tema del cambio de la empresa en el tema de los agendamientos por teléfono, o qué es lo que sucede también para que existe ese colapso en el tema de los turnos. Como decía, Ujú. sí, por supuesto, tiene que ver el call center, pero principalmente tiene que ver el hecho de que no hay turnos para consulta externa en el sistema del IES. Entonces, si uno intenta tomar el turno por el call center o por internet, no hay simplemente, tendrá que esperar 2, 3 meses para que le agenden un turno. Incluso las personas que vienen a agendar los turnos aquí, algunos les darán rápido, digamos, pero otros les dan en el Hospital IES Quito Sur, que es el que probablemente mejor funciona en términos de atención oportuna a los pacientes, puede demorar entre 2 o 3 semanas el turno. Pero estamos hablando de este hospital. Digamos, la media nacional
es espera de un turno de 1 a 2 meses en el mejor de los casos. Y las subespecialidades, tranquilamente puede pasar 6 meses para que le puedan atender. Y como digo, el problema no solo es que hayan los especialistas para ver a los pacientes, sino que además se mandan exámenes para los cuales les dan turno en 3 meses. Entonces imagínese usted, coge un turno para medicina general que le dan en un mes. El médico general hace la transferencia al especialista que le dará el turno en 2 meses. El especialista le pide un examen que le darán en 3 meses. O sea que la resolución de un paciente está demorando alrededor de 6 a 7 meses al final. Entonces, estamos transgrediendo completamente el principio de oportunidad en salud que está determinado en nuestra Constitución y en toda norma legal. Y justo lo que nos llama la atención también es que en declaraciones o en las medidas que establece el gobierno nacional de declarar en emergencia al sistema de salud público, hay ocasiones que se nombra al sistema del IES, pero hay ocasiones en que no. Estos a veces niveles de autonomía, de separación entre el Ministerio de Salud, quienes coordinan justamente el Consejo del IES. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería la observación de tener una política integral sobre lo que tiene que ver tanto el sistema público de salud como el sistema de salud que es regentado, administrado por el IES? Bueno, como ustedes saben, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un carácter de universalidad, por tanto, es un sistema compensatorio entre los que más aportan y los que menos. No tiene una obligación directa en términos administrativos con el Ministerio de Salud, pero sí en términos de rectoría, es decir, el Ministerio de Salud Pública sí tiene que hacer su trabajo vigilando que se cumplan los estándares de calidad. Es decir, en ese sentido, el Ministerio de Salud sí podría intervenir en los estándares de calidad, de oportunidad, calidad, de cobertura, eso sí lo podría hacer, pero en términos administrativos, por ejemplo, de decir dejen de despedir a personas o cambien los funcionarios, eso no le compete al Ministerio de Salud ni a ninguna instancia del Estado, porque funcionaría más o menos como una entidad privada. Ahora, hay que recordar que en el convenio que se firmó hace, ya van a ser 8 años, dentro del cual ingresa el IES a la Red Pública Integral de Salud, se establece que desde ese momento tiene que dar cobertura como red, insisto, a toda la necesidad que el Ecuador demande. Este convenio me parece que está a punto en unos par de años de prescribir, entonces sería uno de los puntos importantes que habría que tratar, es decir, la configuración de la Red Pública Integral de Salud debe continuar, no se debe acabar. Sí, entonces en ese sentido el Ministerio administrativamente no puede intervenir en el IES, pero con rectoría de calidad sí lo puede y lo debe hacer. Y quien sí es parte justamente de la rectoría del IES, Kenia Ramírez, directora subrogante del IES, en estos días en medios de comunicación ha hablado ya de una implementación de un plan sobre principalmente medicamentos y atención, pero no ha hablado sobre empleos y justamente sobre el tema de los despidos o nuevas contrataciones. ¿Quién tiene que fijar entonces o cuáles serían las medidas de exigencia para fortalecer, sostener al equipo médico de todo el IES para poder generar atención? A ver, nosotros como colectivo hemos venido señalando 2 años la decisión equivocada de despedir a los profesionales de salud, porque como insisto, hay que entender la salud desde la integralidad. Entonces, no existe provisión de salud si no hay profesionales que la den. Entonces, pueden decir que aumentan las citas por el call center, pero si lo hacen con el mismo personal, si la espera de hoy es 3 meses, pues la espera de mañana será 6 meses y 9 meses y 12 meses. Entonces, lo que no estamos entendiendo bien aquí es que tener el derecho a oportunidad, es decir, que se dé en el tiempo correcto la atención, es indispensable para evitar que las enfermedades se agraven o que los pacientes acudan a emergencia ya con discapacidades. Entonces, lo que lastimosamente no entendemos en este país es que si nosotros no atendemos antes de la enfermedad, los costos país son enormes. Es decir, ahorita nadie se está preguntando cuánto le costó al país este brote de COVID por una inadecuada decisión del Ministerio de Salud Pública
al enviar el mensaje de relajamiento a las personas sin haber tomado en cuenta que las personas no estaban vacunadas con la dosis de refuerzo. Es decir, no estábamos cubiertos para este brote. Y el Ministerio de Salud tomó una decisión equivocada. ¿Y eso cuánto le cuesta al país? Imagínese usted ahorita, nosotros duplicamos el nivel de atención y tuvimos que cerrar consulta externa en el Hospital IES Quito Sur, cerrar cobertura de consulta externa para poder atender COVID. Y los administrativos están trabajando 24/7, moviendo personas de los pisos de consulta externa para atender COVID. Entonces, ¿sabe? Los costos de eso para la nación son enormes. El costo de ausentismo de todas estas personas que están 5 días, 7 días en aislamiento y no van a sus trabajos. Y todo esto son decisiones de políticas gubernamentales equivocadas. Si hubiéramos tenido la prevención de hacer una campaña adecuada de vacunación, de refuerzo y mascarilla, no tendríamos estos costos. Entonces el problema es que nosotros estamos, como país, se están tomando decisiones equivocadas que económicamente le cuestan al país. Entonces, si yo no le atiendo al paciente diabético a su tiempo, esa atención en consulta externa del diabético me costará $20. Pero si lo atiendo cuando ya llega crítico al área de emergencia porque no recibió su insulina, porque no recibió su medicamento, porque no fue atendido a tiempo, en emergencia, esa atención de $20 puede ascender tranquilamente a $1,000. Lo que no estamos entendiendo entonces es que represar la consulta externa porque no contratan personal para dar la cobertura oportuna, le cuesta más al Estado. Al mismo IES le cuesta más. Se supone que estamos queriendo optimizar recursos, pues no lo estamos haciendo eficientemente, porque esa no es la respuesta. Si nosotros tenemos un médico atendiendo a 50 pacientes en un piso de pediatría, se van a complicar los niños. Entonces, esa atención que costaba, no sé, se me ocurre en piso $30, ahora pasa a una complicación y ya cuesta 3 a 10 veces más. Eso es lo que no se está entendiendo. Que nosotros derivemos. Mire, el Hospital IES Quito Sur tiene 100 camas cerradas. 100 camas cerradas. Si nosotros atendiéramos aquí las apendicitis, las patologías de segundo nivel, eso tiene un costo para el Estado, el establecido. Pero como no tenemos cómo ingresar porque no hay personal, nos toca derivar a clínicas privadas y eso le cuesta más al Estado. Entonces es ridículo y es absurdo que en lugar de potenciar los hospitales con personal para resolver dentro de los hospitales o dentro de las unidades de primer nivel para hacer medicina preventiva, se despida personal y se espere que eso no tenga un impacto negativo en la economía del país. Definitivamente despedir profesionales de salud es un completo error. Y le señalo una cosa. La Dirección Nacional de Provisión de Servicios del IES ya dijo que hay pertinencia de la solicitud de personal de los hospitales del IES a nivel nacional y ha dicho que se necesitan más o menos 342 profesionales que deberían ser contratados. Señalo específicamente al Hospital IES Quito Sur, donde este informe técnico dice que 92 profesionales de la salud deberían ser contratados. Lo dice la misma Dirección de Provisión de Servicios del IES. Y el presupuesto no está dado. Qué importante, justamente. Sí. Es decir, se necesita, el IES lo sabe, tiene generado un informe técnico que dice necesitamos el personal, pero el presupuesto no lo dan. Como le decía, qué importante tener información, no quedarnos en lo superficial, porque sí, tuvimos en esta semana la noticia de las largas filas. De hecho, nos solidarizamos y escuchamos también que este problema es de interés tanto del sistema de salud pública del IES como también de los usuarios y usuarias, pacientes, pero entenderlo en este equilibrio con esta información sobre estas necesidades concretas, reales, la contratación de profesionales de la salud, lo que ha pasado con las políticas públicas en tanto a la pandemia. Ahí encontramos una explicación. Esperemos que escuchen las autoridades para encontrar salidas, porque si es que se omite esta información, finalmente afecta a la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Acá hay un tema trascendental que es sostener la vida de las personas en el país. Le agradecemos, estimada Verónica Chávez, por la conversación. Daremos seguimiento justamente sobre este tema para
seguir informando, seguir conociendo y establecer justamente estas líneas de exigencia desde la salud pública. Muchas gracias.